Bueno, pues muchas gracias. Ya soy consciente también de que estamos todos cansaditos y voy a intentar también hacer una ponencia breve. La voy a acompañar también de un PowerPoint que he traído, que me va a evitar leer las citas y demás, porque, bueno, pues ustedes las van a poder leer, apreciar y también, bueno, sacar conclusiones siempre las fuentes. Me gusta más mostrarlas que leerlas yo y yo, pues, bueno, ir dando algunas pinceladas de interpretación. Sobre todo, lo que voy a hacer en esta ponencia es contrastar también desde el punto de vista filosófico, más desde la filosofía moral, desde, bueno, también algunas cuestiones de filosofía de género, de sexis bíblica, sobre todo es en lo que voy a incidir. Dos escritos que me resultan, son bastante representativos a mi modo de ver. Uno es el de Sótano Garola, es un diálogo latino, bueno, más bien el tratado original, la obra original de Isótano Garola, aunque hoy en día se la conoce por una edición humanista en forma de diálogo en 1563, que realizó un nieto suyo, la obra original es un intercambio de cartas entre Isótano Garola y un humanista de su época que se llamaba Ludovico Foscarini. El título original es este que tienen aquí en pantalla, de Pari aut impari evae acquea de peccato, de 1451. Bueno, esta obra luego va a ser editada en, como les decía, en una versión humanista a la que se le van a añadir contenido, ¿no? Con lo cual a menudo se suele decir, bueno, en el Tratado de Nogarola dice esto, pero hay cosas que no sabemos muy bien si la propia Nogarola escribió o no. Sí sabemos que el manuscrito que data de 1451 es lo que ella escribió con certeza, pero luego para esa reedición, esa edición impresa que llegó a las prensas de Pablo Manuzio en Venecia, un gran impresor también humanista, no sabemos qué pudo añadir el nieto, pero tampoco es descartable que él trabajara también con algún archivo familiar y que hubiera también otros contenidos, otras versiones de ese diálogo. Yo me voy a referir sobre todo a la fuente latina, pero en ocasiones, cuando me parece que hay algún contenido significativo, voy a referirme también a la edición que se realiza más de un siglo después. Y me parece que es una obra que se puede contrastar, ¿no? Por lo que yo denomino una filoginia teológica. Lo de filoginia es muy discutible, ¿no? Ayer lo estuvimos discutiendo. ¿Por qué? Pues porque es una filoginia construida con una sucesión de argumentos muy patriarcales que paradójicamente en algunos aspectos pueden llegar a conclusiones filosóficas. Vamos a ver, ¿no? Esto parece un juego de magia o de malabares, pero en la argumentación latina, erudita, en la argumentación filosófica, todos sabemos que la suma, el orden de los sumandos, no altera el resultado en matemáticas, pero dependiendo de cómo yo juegue con los argumentos en un tratado, las conclusiones a las que puedo llegar, esas conclusiones sí pueden ser distintas, ¿no? Vamos a ver que esto es muy, muy importante, tanto en Nogarola como en Teresa de Cartagena, y yo, bueno, voy a dar una perspectiva de ellas un poco a la manera de cómo usan la retórica y percibiéndolas más bien como una especie de sofistas. Vamos a ver si esta hipótesis ustedes creen que tiene una cierta validación o no, ¿no? Bueno, semejanzas entre Teresa de Cartagena y Sota de Novarola y sus dos obras, este de Pari aut impari de Peccato y la admiración Operum Dei. No me detengo porque ya el profesor Juan Carlos Conde se ha hablado también de la obra a lo largo de este coloquio, entonces no voy a hablar del contexto, voy a prescindir, solo de Sota diré alguna cosa más. Algunas afinidades, pues que las dos pertenecen a linajes que desde por lo menos 2 o 3 generaciones cultivan las letras. Esto para el caso de Teresa de Cartagena ya es bien conocido, ¿no? Su abuelo es Pablo de Santa María, su tío es Alonso de Cartagena, y en ella, también lo ha comentado esta mañana la profesora Rita Ram, se aprecia, ¿no? Que viene de esa tradición de escritura, y hay un eco, aunque no hay una cita directa, sí hay un eco de esta familia de letrados. Lo mismo sucede en el caso de Isolta Nogarola, desde 3 generaciones anteriores. Ella tiene una tía que se llama Ángela Nogarola. Muchas veces en las representaciones, no la he traído aquí, pero se representan los dos perfiles, una frente a otra, y ya también la abuela y demás. Era una familia de mujeres escritoras en este caso. Y en el caso de las Nogarolas sí sabemos que tenían un reconocimiento
porque, bueno, las dos son consideradas una especie de patrimonio de su ciudad, del Véneto, de la Padania, como mujeres muy representativas, como riquezas de la región, y así las van a exaltar hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII los libros de historia de la literatura las mencionan, y luego en el siglo XIX desaparecen y no vuelven a aparecer pues, prácticamente hasta finales del siglo XX. Creo que es algo que pasa con muchas mujeres. Divergencias, pues también hay algunas significativas, ¿no? Lo primero es el propósito y contenido de ambas obras. En un principio pudiera parecer muy diferente. ¿Por qué? Pues porque Nogarola lo que va a hacer es intentar exculpar a Eva del pecado original, ¿no? Esta famosa la tesis teológica, que todo el patriarcado también en la exégesis bíblica y se había apuntado desde antiguo, mientras que Cartagena la exculpación que hace no es de Eva, sino de ella misma, ¿no? De esas acusaciones maliciosas, de plagio, de esa incredulidad frente al hecho de que una mujer, además en su condición sorda, aislada, judeoconversa, eso era algo que también se sabía, hubiera podido escribir un tratado como La Arboleda de los Enfermos, ¿no? Cada uno está eh, excusando una culpa, una acusación distinta, ¿no? Ahora bien, esta contrariedad aparente se va a diluir pues, si atendemos a lo que yo entiendo como que hay afinidades de fondo, ¿no? El uso compartido de una misma serie de fuentes, de autoridades, la Biblia sobre todo, pero también los padres de la Iglesia, Ambrosio, Gregorio, etcétera, que les llegan mediados por la escolástica, ¿no? Sobre esto hay algunos artículos pocos, pero hay alguna bibliografía que voy a mencionar. Ambas autoras lo que hacen también es sobre todo practicar la exégesis bíblica. ¿Y por qué practicar la exégesis bíblica? Bueno, porque es una fuente de autoridad indudable. Lo que ellas están diciendo no lo están diciendo como mujeres como yo, Teresa de Cartagena, o como yo, Isolda Nogarola. Ellas están simplemente, además, con un literalismo. Esto es lo que dice la Biblia. En el caso de Isolda Nogarola lo vamos a ver muy claro, cómo, bueno, pues ella, su estrategia para la hora de hacer la exégesis es un literalismo. Hoy ha caído en desuso, pero yo pienso que en el caso de la mujer, todavía más que en el hombre, en esta época se aplica para restar todo protagonismo individual, toda cualquier bueno, sospecha de subjetividad femenina. Eso hubiera parecido muy atrevido para la época que una mujer se atreviera a pontificar en teología sobre cómo debía interpretarse la Biblia. Pero bueno, pues si la Biblia literalmente dice esto, vamos a ver qué fragmentos de Isota en las que ella elabora con una clarividencia filológica, ¿no? Y también otra afinidad que yo veo es la aplicación de una serie de estrategias retóricas que yo considero que son de disimulación, de inversión irónica, de combinación, de determinados planteamientos patriarcales. Y claro, son ideas patriarcales a las que cualquier lector de su siglo tenía que sentir forzosamente. Pero ambas van a intentar llevar a su lector para que, asintiendo a esas diversas premisas, al final acaben en conclusiones que no eran ni para menos las más aceptadas en su época, ¿no? Bueno, y tanto las autoridades como los métodos propios de la producción de conocimiento que ellas usan, que en ambos casos usan, son los de la teología, y precisamente en la teología, en el hecho de que la teología tiene unas fuentes claras, tiene unas fuentes respetadas, autorizadas, confían en que a partir de las fuentes y del trabajo con esas fuentes, eso va a ser una garantía para que ellas sean asumidas como pares en esa República de las Letras, que aún no existe propiamente la mención de República de las Letras, pero que es su objetivo, ¿no? El contexto de pari autem pari. Bueno, en un principio, ahí tienen el título de la obra también, ya una vez que es editada en Venecia en forma de diálogo humanista en 1563. En un principio, como les decía, el diálogo es con Ludovico Fuscarini y el bisnieto de la autora, Francesco Nogarola, en Venecia en 1563 va a impulsar esa edición en forma de diálogo, añadiendo contenido, dándole también un tono más propio del siglo, más bello. Va a sustituir también las cartas de Ludovico Foscarini, va a repartir la argumentación entre un personaje distinto, otro veneciano que en esa época era amigo suyo, un tal Navagero,
él va a hacer que el papel de Ludovico Foscarini lo utilice Bernardo Navallero, que había sido abuelo del Navallero con el que él quería congraciarse, ¿no? Es como, bueno, pues yo quiero hacerte un regalo, yo mismo no tengo nada muy bonito que ofrecerte o no tengo un gran talento, pero mi bisabuela aquí había hecho un diálogo que nadie conoce porque está en manuscrito y entonces yo lo voy a editar, lo voy a hacer imprimir y al Foscarini este que ya no nos interesa lo vamos a sustituir y vamos a poner a tu abuelo para que también pase a la fama gracias a la obra que en su momento hizo mi bisabuela, ¿no? Entonces, bueno, es interesante contrastar ambas versiones y cómo también a las mujeres muchas veces hay un trabajo de, ¿no? Las relaciones entre hombres y mujeres hemos visto de todo, ¿no? Misóginos, filóginos. Ahora vemos también aquí una apropiación, ¿no? Una apropiación de un hombre, de un descendiente, que se apropia de la obra de su bisabuela para lograr seguramente una merced, una posición por parte de Venecia, que era la gran potencia que controlaba todas esas ciudades. Padua, es la ciudad de donde vienen los Nogarola, etc., ¿no? Del llamado imperio veneciano o pagano, ¿no? Eh, ¿Cuál es la contribución de Isota Nogarola? Bueno, ella va a intentar sobre todo criticar la exégesis oficial de ese mito bíblico muy famoso, no tenemos por qué repetirlo, de que Eva engaña, tienta a sus maridos y es la causante, es la responsable del pecado original. Y esto, bueno, esto está presente en una amplia mayoría de padres de la Iglesia y en fuentes de todo tipo. Las fuentes con las que se formaban los teólogos de la época, todas iban más o menos en la misma dirección: Jerónimo, Tertuliano, el gran polemista contra las primeras herejías, Ambrosio, Juan Crisóstomo, pero no solo en los padres de la Iglesia y en los autores paleocristianos, sino que incluso cuando un autor iba a formarse en historia, leía el Pedro Comestor. Cuando un joven iba a formarse en teología, leía los manuales de Pedro Lombardo y Tomás de Aquino. Cuando alguien iba a formarse en Derecho, leía el Decreto de Graciano, ¿no? Todas estas fuentes dan la misma versión sobre el mito bíblico, tratados de demonología, el Maleus Maleficarum, etc. Ella se va a oponer a esa exégesis tradicional, incluso Hildegard von Bingen, mujeres que también se hacen eco del mito, pues reproducen esa, esa versión clásica, que incluso bueno, en la representación pictórica de esos siglos también la tenemos. Que Nogarola dé una especie, una lectura diferente, una lectura crítica de este mito bíblico, no es original en el contexto de la querella de las mujeres. No es excesivamente original, como digo, porque bueno, esa inversión de los estereotipos tradicionales, el responsabilizar a Adán del pecado original y exculpar a Eva, ya la vemos, es un clásico, ¿no? de la literatura sobre la Querelle de Femme. En el ámbito hispánico, por ejemplo, 3-4 años antes de que Isota Nogarola escriba esta obra, en 1451, ya Álvaro de Luna, en 1446, está dando una versión que exculpa también a Eva del pecado original. Esto lo ha mostrado muy bien Ana Vargas, precisamente en ese manual, bueno, en ese libro que lees, en esa monografía que les mostré esta mañana, sobre la literatura de la Querelle de Femme en el ámbito hispánico, ¿no? Como ahí le dedico una veintena de páginas a diversos autores que critican la versión tradicional del mito bíblico, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo entra en debate un poco ese tema de Eva, del pecado original de Eva, etcétera, del rol de Adán y Eva? Bueno, en la edición de 1451 es Ludovico Foscarini, el interlocutor epistolar de Isota Nogarola, el que, bueno, al modo escolástico está comentando sentencias de teología clásica, una de Agustín de Hipona, que dice Peccaverum in pari sexum sed pari fastum. Y a Ludovico Foscarini le parece necesario precisar que no, que Eva fue mucho más culpable en ese pecado original y Isota Nogarola le va a responder en las cartas que cruza con Ludovico Foscarini, todas sobre ese tema, le va a responder con su planteamiento que luego, bueno, su hermano va a introducir en el diálogo de 1563, un poco remozado. En la versión de 1563 el diálogo será de otra forma. Ahí hay una situación conversacional distinta.
en la que Isota Nogarola y su hermano Ludovico Nogarola reciben en su casa a este Bernardo Navallero, le están enseñando los jardines, todo es muy humanista, unas cascadas que tiene, los animales, los patos del estanque, y están todos extasiados ante la belleza de lo que están viendo. Y bueno, el Ludovico Nogarola, el hermano de Isota Nogarola, era protonotario apostólico, es clérigo, y entonces, bueno, pues se le ocurre, saboteando un poco el momento que estaban viviendo, se le ocurre hacer una especie de memento mori y decir, bueno, pero es que esto tan placentero que estamos viviendo, esto va a ser solo un instante, porque por culpa de Adán y Eva y del pecado original, la dicha en este mundo es muy breve y nos espera quizá un futuro lleno de tormentos y de dolor, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí ya es cuando Isota Nogarola toma la voz y dice, no, no, es que esto que estás diciendo otra vez, la culpa por igual a Adán y Eva, no te esté criticando que se responsabilice a Eva, sino que la crítica de Isota Nogarola va más allá. Ella critica que se les esté considerando a ambos igualmente culpables del pecado original, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay? ¿Qué me parece que es propio de esta argumentación? Bueno, me parece que en Isota Nogarola y en cierta medida también en Teresa de Cartagena se ve una especie de argumentación casi que es como un arte marcial. Aquí les he traído una imagen de uno de los primeros manuales de lucha, precisamente en medievo, que se conserva en el Royal Arms Museum, en el que, bueno, es de 1290-1300, pero en las últimas páginas aparece precisamente, es un manual de lucha en el que un maestro, un caballero, le está enseñando a luchar a un joven discípulo. Pero en las últimas páginas aparece ya una chica a la que también le enseña a pelear, a Valpurgis, ¿no? O sea, no están tan alejados de esos ámbitos de lucha, de la contentio escolástica, que es una especie de disputa, pero con otras armas, ¿no? Entonces, Isota Nogarola argumenta de una forma un tanto marcial, ¿por qué? Pues porque se vale un poco del peso y de la fuerza de los argumentos del enemigo para revertirlos en su contra y poder sacar, como les decía, una serie de conclusiones que no son precisamente las más habituales en su época, ¿no? Bueno, va a presentar su tesis principal, es básicamente que la mujer, tanto en el estado de inocencia como en su época, era naturalmente inferior al hombre en inteligencia y constancia, y ello les culpaba de que hubiera sido engañada por el demonio, ¿no? O sea, parte de la inferioridad natural de la mujer. ¿Cómo la defiende? Bueno, pues para esto no le hace falta buscar mucho, porque esta inferioridad racional de la mujer y de la constancia ya la tenemos, pues eso. Cita Pedro Lombardo, el libro Sententiarum, los Proverbios de Salomón, y ya en la edición de 1563, que es más humanista, va a citar a Aristóteles, a Hipócrates y a Ovidio, es decir, prácticamente a un representante de cada una de las disciplinas del momento. En su segunda intervención, y esto ya está en el texto original, es una segunda intervención que demuestra muy bien la profundidad de los conocimientos teológicos que tenía Isota Nogarola, que sabemos que de forma autodidacta se dedicó a estudiar teología, ¿no? Fueron los estudios en los que más abundó. ¿Y por qué digo que demuestra la profundidad del conocimiento teológico de Isota Nogarola? Porque va a recurrir a una distinción técnica propia del ámbito de la teología que encontramos en Tomás de Aquino y demás, pero que no es una distinción que vemos en obras búlgares, entre los distintos tipos de ignorancia. Dentro de la teología se distingue una ignorancia crasa, que es cuando uno no hace todo lo que está en su mano para salir de la ignorancia, y esa es culposa, ¿no? Es el que es ignorante por pereza. Luego hay otra ignorancia que es afectata, que es cuando yo digo, bueno, finjo que no sé para excusarme del cumplimiento de ciertos preceptos, ¿no? Esto se hace mucho con las leyes fiscales de todo tipo, ¿no? Está más al día que nunca el decir, bueno, es que yo no sabía que esto era así, y esta es ignorancia afectata. Ya los teólogos de la Edad Media ya lo tenían como una ignorancia culposa. Pero la ignorancia de la que está hablando Nogarola es una ignorancia invencible, y es la que viene de la naturaleza. Es decir, que por mi misma limitación natural, por la misma limitación natural que tenía Eva, Eva no podía conocer que lo que estaba haciendo era pecaminoso o culposo, o que estaba incitando a su pareja en el paraíso
cometer algo pecaminoso, ¿no? Entonces distingue con una claridad teológica, bueno, bastante marcada estos tres tipos de ignorancia, y dice que el de Eva es este último, ¿no? Que es una ignorancia que no es culposa, sino que Eva más bien la padecía por naturaleza. Entonces, bueno, pues la verdad es que este argumento es propio de un cierto continuismo rompedor, como lo veo yo. También actúa como una sofista, ¿no? En la medida en que intenta, pues estratégicamente, beneficiarse de una serie de postulados generales de una tradición de pensamiento patriarcal para, como hacían los sofistas, obtener una victoria puntual. Lo único que le interesa es ganar ese combate que está librando por el honor de Eva, aunque para ello tenga que recurrir a una serie de tópicos patriarcales, ¿no? Por una conclusión filógena que vamos a ver después, ¿no? Hay una cierta afinidad con obras coetáneas, ¿no? Por ejemplo, pienso en Alonso de Cartagena. En la cuarta cuestión de su Duodenarium ya había trazado un modelo de mujer virtuosa que excluye el saber científico y técnico. Esto no formarían parte de las virtudes propias de la mujer, sino que la mujer da muestras, como dice, ahí tienen el texto en latín, la mujer da muestras de sabiduría, como dice Alonso de Cartagena, cuando, asumiendo las limitaciones de sus hechos, pues se dispone humildemente a seguir sin discrepancias los criterios de acción que le recomiendan los hombres de su entorno que sí saben, el marido, los hermanos, el confesor, etcétera. Es decir, una sabiduría como discreción, que es la propia prudencia de la mujer, ¿no? Y, bueno, y Sótano Garola refleja, encarna en cierta forma, no sabemos si solo estratégicamente o también por convicción, esto no lo sabremos nunca, pero encarna también esa perspectiva. Todavía a mediados del siglo XVI, si nos vamos ya a textos más lejanos, Vitoria también sostiene una posición muy semejante. Hay un texto muy conocido que es un relectio de Indis. Todo el mundo cree que habla solo de los indios de América, pero a la hora, en las páginas iniciales, cuando va a explicarle a sus lectores qué es esa cosa rara que son los indios que se han descubierto en el Nuevo Mundo, el ser más afín que tiene a mano para explicarle a sus lectores qué es eso es la mujer, ¿no? Y dice, bueno, pues, a ver, estos indios no pecan cuando ignoran ciertos preceptos divinos y naturales, ignoran su inculpa y hacen lo mismo, como se muestra también aquí en el fragmento, como cuando las mujeres usan un maquillaje y no pecan por la acción, sino pecan por no haberlo consultado a su marido o a su confesor, por no haberles pedido el criterio de si ese aspecto o ese adorno que ellas se habían dado era prudente y era decente, ¿no? Es el criterio también de Vitoria, comparando o explicando con una especie de metáfora, una especie de comparación a indios y mujeres, ¿no? Es una perspectiva muy patriarcal. Bueno, esto se podría denominar también otra clave de interpretación que se me ocurre, es un uso alternativo de las normatividades patriarcales, ¿no? Uso alternativo, la teoría marxista de los años 70 para el derecho era partidaria en ciertos contextos como el italiano, el tardofranquismo también, toda la escuela de Tomás y Valiente y demás, de que incluso los corpus de derecho, los corpus normativos más patriarcales, más dictatoriales, si se usaban por juristas o por gente que argumentaba desde un punto de vista alternativo, podían tener un cierto efecto liberador. Y de hecho es así, por ejemplo, si pensamos en la polémica en el debate sobre asuntos de Indias, vamos a ver que los que son considerados como procuradores de los indios, como Bartolomé de las Casas, etcétera, hacen precisamente un uso alternativo de esas mismas fuentes jurídicas, de esos corpus legales que la mayoría de colonos de ese tiempo y de juristas utilizan con un fin de explotación. Y Sótano Garola no solo apela en su defensa, por así decirlo, a razones que exculparían a las mujeres, sino en realidad a todos los grupos subalternos, ¿no? Dice que esto mismo que yo estoy diciendo en ciertos fragmentos de su obra, ¿no? Lo tienen aquí, por ejemplo, en el párrafo final, dice, bueno, es que esto no se ve solo en las mujeres, sino también se ve en los niños con respecto al viejo, en el rústico con respecto al noble, etcétera, etcétera. Para que estos se salven, no es necesario que sepan lo mismo
que los que son de humilde condición, que tienen que saber mucho menos, se les exige menos. Y ese es el caso de Eva también, ¿no? Bueno, la exégesis bíblica va a ser muy importante en la argumentación de Isótano Garola. Como les decía, la argumentación que ella hace es de un literalismo bíblico pensando en disminuirse, en empequeñecerse lo máximo posible. Esto también se ve mucho en Teresa de Cartagena, es decir, no soy yo la que habla así, es la Biblia, ¿no? Por ejemplo, este fragmento latino en el que ella desmiente hace otra interpretación crítica de la forma en la que tradicionalmente se había interpretado las órdenes dadas por Dios a Adán y Eva. Ella, fijándose en el texto bíblico, dice, no, es que si uno lee la Biblia atentamente, estas órdenes se las comunica Dios solo a Adán, es su interlocutor. En el Génesis es su interlocutor en el paraíso. Eva no aparece por ahí como interlocutora, ni tiene más protagonismo. Su protagonismo llega cuando la crean y luego cuando es el pecado original. Pero las órdenes se las da directamente Dios a Adán, que lo ha creado con mayor racionalidad y lo considera su interlocutor privilegiado en el paraíso, ¿no? Dice ella, voy a leer, este va a ser el único fragmento latino que voy a leer porque me parece que es fundamental. Dice, Veletiam propter majorem precepti contentum, nan genesis secundus, videtur Dominus ade non eva precepisse, undici, tulit ergo Dominus Deus hominem, et posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur et custodiret illum, et non dixit ut operarentur et custodirem illum, et praecepit ei, e non eis. Ex omni ligno comede, e non comedite. In quocunque enim die comederis morte morieris, e non moriemini, et o cuya magis astemibat hominem quam muriere, ¿no? Es decir, aquí siempre hay un empleo de la tercera persona del singular, la tercera persona del plural, yo no sé de dónde se la han sacado, pero Eva, no sabemos muy bien dónde estaba cuando le llegan estas órdenes, y bueno, pues órdenes no recibidas, tampoco se le puede acusar de haberlas, como dicen los juristas, ¿no? Los historiadores de derecho, cuando no hay una proclama, cuando la ley no se proclama, no hay por qué obedecerla, ¿no? No es conocida, ¿no? Entonces, bueno, todos estos argumentos, algunos de ellos, no todos en la misma sistematicidad, porque lo que me parece original y fundamental en Sótano Garola es que le dediquen una obra monográfica a este tema, que es lo que no se ve en otros autores. No sé, quizá la profesora Ana Vargas me pueda corregir, pero yo creo que es la única monográfica. En otros autores esto es parte de la argumentación, pero no es una parte monográfica. Bueno, Álvaro de Luna también cita este argumento, ¿no? Que solo a Adán le llegaron las órdenes divinas. Y bueno, pues Novarolo también va a citar otros argumentos, no tenemos tiempo. Aquí está el libro de Álvaro de Luna, uno de los principales autores filógenos, ¿no? de esta época, y cómo él cuenta también bueno, esa misma afinidad de ideas con Isota Nogarola. Nogarola sigue interpretando, hay más pasajes que interpreta, por ejemplo, decir, bueno, la prueba de la superioridad racional de Adán, y esto lo tenemos incluso aquí, ¿no? Bueno, está Adán, todos los animalitos del paraíso, pero Eva, bueno, no sabemos, yo no la veo por ningún sitio. Adán está nombrando a los animales porque ha sido Dios el que le ha dado la capacidad racional a él como para saber, y aquí hay algo mucho también de cabalístico y de demás, ¿no? Adán sabía el nombre que le correspondía a cada animal, no le dio un nombre arbitrario, ¿no? Esto es parte también de la Biblia, de esa magia que tiene la Biblia como texto, y bueno, parte de la dignidad de Adán como el sexo preeminente elegido por Dios, ¿no? El género, ¿no? Que diríamos hoy, ¿no? Bueno, resultaría también injusto, por insuficiente, reducir a Nogarola a la exégesis bíblica, porque ella también maneja muchas autoridades escolásticas, ¿no? Por ejemplo, este artículo de Borelli, Buffon, Jakubecki, sobre las autoridades escolásticas a partir de las cuales le llegaron los padres de la Iglesia, y no solo las autoridades, sino también la argumentación, muchas veces la que ella hace es de tipo escolástico, pero a veces de la peor clase y con la peor sofistería, porque juega mucho con esto. En la argumentación escolástica, a veces en los textos es difícil saber por dónde van, ¿no? Porque recurren a una serie de premisas mayores, premisas menores,
y de cada premisa sacan conclusiones y luego sacan conclusiones finales. Entonces, como buena sofista, eh, Isótano Garola saca, por ejemplo, de argumentaciones como Eva cometió, ella dice, bueno, nosotros diríamos que Eva cometió solo un pecado de gula al morder la manzana. Esto es lo único de que se le puede acusar. ¿De dónde lo saca? Pues Gregorio en las Moralia dice que la gula es solo un pecado venial. Entonces, de que Gregorio dice que la gula es un pecado venial, ella va a decir, Gregorio considera que Eva solo cometió un pecado de gula. No se sigue, pero bueno, ahí en el margen, en la serie de argumentos que ella da, es difícil a veces seguir. Y si uno va leyendo con poco cuidado, va a haber un rescate filógino de Gregorio, que en el texto original no es así, ¿no? Hace este tipo de juego con las premisas mayores y menores, ¿no? Bueno, también la filosofía natural, recurre a Aristóteles, aunque esto no sabe muy bien porque esto aparece en la edición de 1563 y creo que tiene que ver con el rescate que ya hay en esa época de la política de Aristóteles, de la ética y de diversos textos, ¿no? Y los argumentos que da son también brillantes, ¿no? Eh, aprovecha esos argumentos patriarcales una vez como un arte marcial, ¿no? Dice, bueno, realmente si solo la mujer hubiese pecado, el pecado original no se hubiera transmitido de generación en generación, porque, como dice Aristóteles, el alma la transmite el hombre con la semilla. Entonces, bueno, pues no puede ser Eva la responsable, sino que el pecado se transmitió y lo transmitió Adán con el alma, ¿por qué? Porque Adán pecó, ¿no? Otro juego, otra argumentación en la que Aristóteles entra ahí, bueno, porque son causas y efectos, ¿no? Siempre se argumentaba también en la tradición teológica que Eva había sido la causa del pecado de Adán. Y ella lo que va a decir, ella o el bisnieto dice, bueno, una cosa es el orden físico y otra cosa es las causas en el orden moral. Aristóteles no habla de causas en el orden moral. Y la ética cristiana tampoco, porque entendemos que hay libertad de arbitrio. Entonces, o le negamos el libre arbitrio a Adán, lo cual sería una hipótesis que no podemos sostener, o prescindimos de esa idea de que Eva fue la causa del pecado de Adán, ¿no? Entonces va perfilando una serie de puntadas, de argumentos, que realmente parten todos de ideas patriarcales, pero que logran ese objetivo que ella tiene, que es exculpar a Eva de ser la responsable del pecado original, ¿no? Y el último argumento, que es el que me parece más interesante y el que permite afirmar que de verdad hay una cierta filoginia en Isótano Garola, es que ella defiende que el llamado pecado de Eva, la causa de esto, habría sido la naturalidad que para todo ser dotado de razón reviste el deseo de saber, ¿no? Es decir, si Eva probó la manzana por curiosidad, era porque quería saber, quería conocer a qué sabía ese fruto, no por soberbia de equipararse a Dios, sino que precisamente esa inquietud es derivada de la propia condición que Dios le ha dado como ser humano, mientras que el pecado de desobediencia, como os decía antes, solo cabría reprochársele a Adán, que es el que había recibido las órdenes divinas, ¿no? ¿Hay un trasfondo biográfico en esto? Pues seguramente sí, ¿no? La vida de Isótano Garola también fue muy compleja. En un primer momento, cuando era joven, ella va con este hermano suyo, Ludovico Nogarola, están un tiempo, 3, 4 años en Venecia, participan en tertulias humanistas, participan en debates y demás, hasta que ciertas voces maliciosas de otros intelectuales, por así decirlo, misóginos, los acusan de que tienen una relación incestuosa. Y esto causa un escándalo en Venecia y ella ya por fuerza tiene que retirarse a llevar una vida prácticamente conventual, a no salir de su casa y a refugiarse, a escribir, intentar buscar amistades epistolares, que algunos de estos sabios eran tan misóginos. Por ejemplo, hay uno de su época que ella le escribe invitándolo a cartearse con ella y él ni siquiera le responde, incluso divulga la noticia por la ciudad de Padua, diciendo, mira esta que ridícula que ha creído que yo iba a entrar en diálogo por carta con una mujer, ¿no? Este era el extremo al que tenían que vivir, ¿no? En ese tipo de situaciones, de acusaciones, de inmoralidad, de que las ningunearan, de que
también jugaran con su fama, las difamaran, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay un punto de entronque aquí en esa defensa de la naturalidad de la aspiración al saber con Teresa de Cartagena. Aquí voy a ser mucho más breve. Como les decía, aquí trata Teresa de Cartagena de excusar una culpa o una acusación que sería la suya propia, de haber plagiado la arboleda de los enfermos. Pero por extensión, este libro va a ser una defensa de la capacidad de la mujer para escribir, para argumentar, para especular, liberándose de esa acusación contra ella, de esa acusación de plagio, ¿no? Al igual que Nogarola, pues Cartagena ubica en la misma naturaleza la voluntad y la aspiración de la mujer a conocer, a saber, pero ella lo refuerza con una importante tesis teológica, y es la idea de que en ese esfuerzo por empequeñecerse, ¿no? Por hacerse prácticamente invisibles, Teresa de Cartagena dice que un ser tan flaco como la mujer solo se le podía haber conferido el talento racional necesario para especular, para escribir, por medio de una intervención directa de la gracia divina, ¿no? Tiene que haber sido una mujer escogida por Dios con ese don de la gracia, para que Dios a veces le da a ciertas mujeres, a ciertos seres flacos especialmente, para que las honras y las alabanzas que dirigen a Dios sean motivo de más sorpresa, de más maravillamiento, ¿no? Y esto lo hemos expresado en diversos fragmentos, ¿no? Ya desde el mismo comienzo de la carta con la que dedica su tratado a Juana de Mendoza. Forma parte también de una estrategia, creo yo, para congraciarse, ¿no? Con los hombres y que las acepten de alguna forma en el mundo de las letras. Y esto ha sido difícil tanto en esa época como hasta hace muy, muy poco, ¿no? De hecho, se hablaba un poco en 2 o 3 intervenciones de las anteriores de la edición que hizo Joseph Lewis Hutton en 1967, meritoria para la época, evidentemente, pero problemática también por la forma en la que presenta la obra de Teresa de Cartagena, ¿no? ¿Por qué? Bueno, todo esto del papel, la reivindicación de la capacidad literaria de la mujer, de la capacidad filosófica para la argumentación, lo toca muy de pasada. Y Hutton, no sé muy bien por qué, pero él era una especie de paladín de los Luna, y esto se ve mucho en la introducción que él hace de la familia Luna. La va a considerar una especie de émula de Álvaro de Luna, diciendo, bueno, es que aquí los argumentos que se dan filógenos y demás ya están presentes en Álvaro de Luna, que en parte sí es así, pero en parte no. El tratado tiene poco que ver, a mi juicio, con el de Álvaro de Luna. Pero sobre todo hay una interpretación que él hace que es bastante más problemática, y es que él considera que tanto la Admiración Operum Dei como el libro de las como la obra anterior, La Arboleda de los Enfermos, él utiliza la idea de que son un trasplante de las ideas, de la fraseología, de los tópicos éticos y demás que el Papa Luna, Pedro de Luna, Benedicto XIII, había ya escrito en el libro de las consolaciones de la vida humana. Y bueno, y esto hoy se ha demostrado que ni el libro fue escrito por el Papa Luna, sino que en realidad un tratado que ya tenía un siglo y que en la corte del Papa Luna se limitaron, bueno, a traducir y a reescribir. Pero por otra parte, él hace también, la mayoría de páginas de esa introducción las dedica a mostrar fragmentos que para él tienen un cierto paralelismo. Para mí no tienen tanto paralelismo, no sé, por ejemplo, qué pensará también Juan Carlos Conde, que lo está estudiando. Yo no le veo tanta afinidad, y me parece muy problemática esa metáfora del trasplante, ¿no? Es decir, bueno, es que porque eso prácticamente da la idea de que Teresa de Cartagena está haciendo un copy-paste de obras anteriores, y rebaja en su misma edición, de una forma que a mí me parece un tanto incomprensible, rebaja el mérito de la autora para sostener una hipótesis de interpretación que a mí me parecen algo peregrinas, ¿no? Luego ya, bueno, él dice, de hecho, dice, bueno, es verdad que eso tiene cierto valor por pertenecer a una de las pocas escritoras de entonces, constituye un importante reflejo del pensamiento, una buena muestra de la prosa del siglo XV en Castilla, pero dice, bueno, queda claro que el valor de los tratados de Teresa de Cartagena no pertenece a la más alta categoría de creación literaria. Sentencia Hutton al final de su introducción. Entonces, bueno, editarlo así prácticamente es parir
un niño o una niña muerta, ¿no? Porque prácticamente mata el texto al editarlo, ¿no? Y de hecho van a pasar varios años hasta que luego ya Deyermond, se le ha mencionado ya, Surt o ya el movimiento feminista ahí en el siglo XXI se pongan a estudiar este texto desde coordenadas muy distintas a las de Hatton y esa especie de nostalgia idealizada del papado Luna y que hubiera sido la iglesia con los Luna, ¿no? Más adelante, bueno, ella se presenta con una retaíla de lamento, ¿no? Una excusa continua, una excusa no pedida, diciendo, ¿cómo? Ah, vamos. Sí, creía que estabas. Sí, como una excusa no pedida sobre su condición, la sordera, el padecimiento espiritual que ella tiene, el aislamiento, etcétera, que es una excusa para el caso de que su noble y distinguida interlocutora Juana de Mendoza no considerara muy logrado esta epístola, el tratadillo que le dedicaba, bueno, se empequeñece, ¿no? Y se empequeñece tanto que ella misma en esa carta y en más fragmentos de la obra se llama árbol malo, mujer pecadora, apartada de la virtud, incapaz de dar buenos frutos, mujer de pequeña y flaca discreción, inútil para crear edificios, ¿no? Hemos visto también la metáfora de la construcción, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya fuera auténtica o retórico-estratégica, esta presentación que hace de sí está destinada a que los lectores de su obra, frente a esa acusación de soberbia, porque a ella ya por el hecho de haber sido la primera autora reconocida de un tratado teológico en lengua castellana, ya le daban por hecho que era una soberbia, una mentirosa, etcétera. Y ella lo que hace es lo contrario, ¿no? Dice, todo lo que hay en mí, todo lo que hay en mi escritura es un don de Dios, ¿no? Viene por parte de la gracia, que como les decía, bueno, emplea muchas veces a criaturas inferiores, incluso a objetos, a zarzas y demás, para que hablen por él y para que cuenten sus prodigios, ¿no? Lo vemos en el Antiguo Testamento sobre todo. Creo yo que la posición que ella tiene forma parte o está relacionada con un agustinismo moral que todavía en la primera mitad del siglo XV creo que es muy importante, a pesar de que su deriva negativa o sus interpretaciones negativas las había condenado ya el Concilio de Constanza en 1414, había condenado a John Wycliffe. ¿Por qué? Porque de la misma forma que Teresa de Cartagena dice que toda acción virtuosa, todo lo bueno que hay en su obra proviene de Dios, había teólogos también en su época que decían que los infieles y en general todo ser pecador era incapaz de acciones virtuosas. Y claro, esto es una tesis que podía poner el mundo en llamas, ¿no? Si todos los infieles no eran capaces de acciones virtuosas ni de dominio político y demás, se podía justificar cualquier conquista contra los infieles. El expolio, el robo de los bienes contra los judíos, el que un príncipe que lo acusaran de pecador pudiera ser destronado por sus súbditos. No es una tesis muy radical a nivel político. Esa es la interpretación negativa, pero ella se queda solo con la interpretación positiva, ¿no? Es decir, una mujer tiene mucho potencial, no en sí, no por sí misma, sino cuando es utilizada como instrumento divino, aunque desde este postulado también se derivan ciertas implicaciones igualitarias. No es lo que más subraya Cartagena, pero lo deja caer, ¿no? Las ideas más reivindicativas, más filóginas, las deja caer, mientras que las patriarcales las repite una y otra vez, o las que nos parecen más misóginas, ella dice, bueno, es que también en los varones pasa lo mismo, ¿no? No todos los varones les da a Dios la misma, por regla general, suelen tener mejor talento, suelen tener más talento y más capacidad racional, pero también cuando alguno destaca es por don de Dios. Dice, pues si la suficiencia de los varones de Dios es de Dios, es que Dios la da a cada uno según la medida del don suyo, ¿por qué razón desconfiaremos las hembras de lo tener en el tiempo oportuno y convenible, como cuando Él sabe que es menester? ¿No? Bueno, es una teoría también del don gratuito. Hemos mencionado esto también esta mañana. En esta época todavía no es tan problemático, por eso se expresa tanto en los tratados, porque lo hemos visto prácticamente en todas las mujeres que escriben desde una perspectiva filógena, lo mencionan, incluso Christine de Pizan de una forma u otra también lo refiere, y no es tan problemático como ya después, cuando entra la teología luterana y esta idea se va a convertir en algo que no se puede sostener en un tratado, ¿no?
por lo menos formular abiertamente. Creo que esto también es una idea consolatoria, pensando en que ella, en su condición de mujer, su sordera, el aislamiento, los trastornos espirituales, la marginación que seguramente tiene en el convento por ser de linaje judío converso. Esto no se dice explícitamente, pero seguramente debía de estar también ahí detrás de ello, ¿no? Y ella pues parece complacerse en imaginar o en pensar que Dios elige precisamente a aquellos como beneficiario de sus dones, elige precisamente a aquellos contra los cuales la naturaleza y la fortuna se han cebado más. Un tópico importante es que ella se pronuncia frente a esa con incomodidad, frente al tópico del maravillamiento, ¿no? Esto es algo que vemos en toda la literatura sobre las mujeres desde Boccaccio, que se considera filógino, pero que como bien se apuntó esta mañana también la profesora Ana Vargas lo apuntó, a veces el maravillamiento, el llamar a alguien perla preciosa o tal, pues no siempre tenía connotaciones, ¿no? El asombrarse de que una mujer haga algo se puede interpretar positivamente, pero también negativamente, ¿no? Y ella dice, bueno, a ver, este maravillamiento está bien, pero yo da a entender de que ella veía que hay una sospecha maliciosa de que bajo esa lógica del maravillamiento ahí se encubre irónicamente la idea de que ella ha plagiado la obra, ¿no? Maravillarse en el sentido de sorprenderse de una forma mala, ¿no? Y su propio tío, Alonso de Cartagena, con el que hay continuidades, pero también hay yo veo ciertas fricciones. No compra todas las ideas del tío, ¿no? Por ejemplo, en el Duodenarium, que es un intercambio también epistolar original entre Fernán Pérez de Guzmán y Alonso de Cartagena, como saben ustedes, o aquellos que han leído el texto, la pregunta que le hace Fernán Pérez de Guzmán a Alonso de Cartagena en relación con la querella de las mujeres es triple. No le pregunta qué es mejor el hombre o la mujer, sino que le deja bastante margen ahí para jugar y para salir también con ciertas sofisterías, ¿no? Fernán Pérez de Guzmán le pregunta, ¿cuál virtud es más loable, la masculina o la femenina? ¿Cuál es mirabilio, la más admirable, la más maravillosa? ¿Cuál es la mejor? Y esto ya era un tópico, bueno, que se daba desde Boccaccio, el considerar que cuando alguna mujer realizaba algún acto sorprendente, sobre todo si era de ingenio o si era en la fortaleza, en el valor, conduciendo un ejército, resultara maravilloso por infrecuente y por antinatural, ¿no? Alonso de Cartagena sigue este criterio. Dice, bueno, es verdad, de las tres preguntas, la virtud de la mujer es más mirabilio, es más admirable porque es más rara, entonces nos sorprende más. ¿Es más loable? Bueno, pues en ciertos términos sí, por lo mismo de que es más rara y más escasa. Pero es mejor, y ahí es cuando Alonso de Cartagena dice, no es mejor. Puede que nosotros digamos que algo que es admirable o que es loable cuando una mujer da muestras de ingenio, de prudencia, de audacia, pero esto no es mejor ni puede ser propuesto como modelo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la sociedad se construye sobre una diferenciación clara de las virtudes y de los roles de los sexos, entonces no podemos poner como una virtud modélica, como dignas de ejemplo a seguir a esas mujeres que dieron en el pasado ejemplos de conducta viril o a mujeres sabias, porque esto destruiría los cimientos de la sociedad, creando una falta de claridad en la jerarquía, ¿no? En la jerarquía natural que hay en la sociedad, ¿no? Esto ya es criticado en la época, ¿no? Álvaro de Luna responde también al maravillamiento. Dice, bueno, a mí lo que me parece digno de sorpresa es que las grandes virtudes y muestras de gobierno, de sagacidad que ha dado la mujer no hayan sido recogidas en tratados y en obras históricas, ¿no? Habla incluso de inhumanitas en esta época, ¿no? Álvaro de Luna para referirse a la actitud que ha tenido la historia y demás con la mujer, ¿no? Y Teresa de Cartagena lo que va a apuntar es que no había por qué maravillarse tanto de que hubiera falta de mujeres que escribieran, que gobernaran, etc. ¿Por qué? Pues porque no solo había que atender a la naturaleza, no fundamentalmente a la naturaleza, sino también y sobre todo a la costumbre y a la educación, ¿no? Ella insiste en que las mujeres, debido sobre todo a la educación que se les da, no tienen el entendimiento tan perfecto como los varones y que esa era la causa principal del maravillamiento. Bueno, dice, a los varones hacer libros y aprender ciencias y usar de ellas
Tienenlo así en uso de antiguo tiempo, que parece ser habido por natural curso, que por esto ninguno se maravilla. En las hembras que no lo han habido en uso, ni aprenden ciencias, ni tienen el entendimiento tan perfecto como los varones, es habido por maravilla. Pero hay una mezcla, es multifactorial, no es solo natural. Y de hecho, bueno, se ve en otros contextos cercanos a su época, a principios del siglo XVI, las hijas de Tomás Moro, todas son poetas, todas son traductoras, todas participan en tertulias, son humanistas, ahí están las tres sentadas en primera fila. Esto viene de un retrato real que hizo Hans Holbein a principios del siglo en la casa de Tomás Moro, que luego ya le dieron color a finales del siglo XVI, ¿no? Va a pensar también Teresa de Cartagena, y aquí es otro ejercicio de arte marcial, de que la vida recogida que se le daba a las mujeres es una oportunidad precisamente para el cultivo de las facultades intelectivas, para la contemplación, para las facultades intelectuales, ¿no? Es sabido que había una diferenciación, que el espacio público desde la Grecia antigua se solía reservar a los hombres y que a la mujer se le entregaba en el oikos, ¿no? Más o menos a su gusto. Y Teresa de Cartagena va a aprovechar esto, va a recurrir a esa metáfora que también se mencionó esta mañana, del meollo y la corteza, y diciendo, sí, sí, muy bien, esto lo asumo, que los hombres son más valerosos, que ellos protegen la ciudad, que ellos son el muro, la salvaguarda, que ellos son la corteza, pero nosotras somos el meollo del árbol, de la planta, ¿no? Esto es una metáfora muy potente, ¿no? Pues, y dice, es que de la misma forma que a ellos se les da bien por su valentía, por su físico, ahí se considera que hay una diferencia física. Ellos deben ser los encargados en el espacio público de defender la ciudad. A nosotras, por ese recogimiento, tenemos mucho más tiempo, mucho más espacio, tenemos el espacio, el recogimiento, que es el necesario para la labor intelectual. Y entonces no se debe negar, dice, que sea más propio de la mujer escribir tratados y manejar la péñola, ¿no? Va a decir ella, más ligera será para nosotros usar de la péñola que de la espada, ¿no? No voy a leer el fragmento, ¿no? Pero lo tienen ahí, reivindica, ¿no? La labor intelectual y la escritura como labores propias de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, por sacar ya con tres conclusiones. Ambas aprovechan los puentes, las fuentes, los medios que tienen a su alcance para llegar a partir de esa acumulación de argumentos a veces patriarcales, misóginos, a conclusiones filóginas. Se mueven en una cosmovisión, en argumentarios que son patriarcales y ambas desarrollan también grandes cautelas, parten siempre de una captatio benevolente muy clara, ambas guardan también escrupulosamente las convenciones de su época, incluso las situaciones conversacionales, ¿no? Por ejemplo, Teresa de Cartagena le escribe a Juana de Mendoza, aunque realmente se está dirigiendo tanto a Juana de Mendoza como a su marido Gómez Manrique, y sabe que los dos leen sus obras. Y Sótano Garola, pues ya lo vemos en el diálogo de 1563, no se puede hablar de un progreso a veces, ¿no? Sino incluso a veces de un receso. El bisnieto no considera apropiado poner en un jardín a su bisabuela y Sótano Garola y al interlocutor este que viene de fuera de la casa, a Bernardo Navallero, sino que hace estar presente al hermano, aunque el hermano es un poco convidado de piedra. Tiene que haber alguien de la familia que vigile la conversación, ¿no? No encontramos tampoco críticas directas a los hombres de su tiempo, y de hecho tanto Nogarola como Cartagena afirman explícitamente no querer entrar en la querella de los sexos, ¿no? Dice Teresa de Cartagena, bueno, fuera del propósito y final intención mía, la cual no es ni plega a Dios que sea de ofender al Estado superior e honorable de los prudentes varones, ni tampoco favorecer al fin mínimo. No, esto es algo muy paradójico, que nos parece muy paradójico. Las mujeres pueden encargar tratados de defensa de las mujeres, pero por lo que yo sé, rara vez van a escribir ellas una obra que sea claramente de defensa de las mujeres, ¿no? Ellas eso lo dejan más bien a los paladines, tienen que ser hombres, mientras que ellas cuando intervienen en el debate lo hacen de una forma mucho más moderada, mucho más sin pretender ofender, creo que es propio también de hasta dónde pueden llegar expresándose en su época. Y la última conclusión, que me parece interesante, es que las dos intentan, como vía de acceso al mundo de las letras, los caminos de la teología, por lo que les comentaba de que las fuentes son indiscutibles, las autoridades también están muy claras, y ellas piensan que invocando ese patrimonio de autoridades comunes van a tener un cierto reconocimiento,
pero esta vía se les va a ir cerrando, de hecho, hasta ser la más difícil, la menos reconocida para las mujeres, sobre todo a partir del Concilio de Trento, que va a definir ahí muy bien lo que es un maestro, ¿no? Lo que es alguien que tiene la capacidad de leer e interpretar las fuentes bíblicas, las va a excluir totalmente. Pero es la puerta de entrada que ellas buscan en ese siglo XV y hasta prácticamente las primeras décadas del siglo XVI. Muchas gracias.